noches. Alejandro, gracias por la presentación. Para mí también es un honor poder compartir en esta noche con ustedes y compartir algo de lo que nosotros trabajamos día a día aquí dentro de la Fundación CETIC y que hace parte precisamente del objetivo del Comité de Oncología Crítica. Y empiezo invitándolos a todos a este comité. Les quiero decir que la realidad que hoy vivimos y que se llama cáncer es una problemática que hace que cada vez tengamos pacientes con esta condición en las unidades de cuidados intensivos. Así que hablar de fin de vida en las unidades de cuidados intensivos oncológicos no es hablar de una batalla perdida. Cada paciente con cáncer que ingresa a una unidad de cuidados intensivos es un paciente que trae una historia y que trae probablemente un sufrimiento o una batalla que supera o trasciende lo biológico. Y en ese momento de fin de vida probablemente no se necesita obstinación en la atención de estos pacientes. Se necesita un momento de estar tranquilos, estar centrados y pensar en la dignidad de los pacientes. Saber que llegado este momento, la unidad de cuidados intensivos, que es un sitio dominado por ventiladores, por bombas de infusión, por monitores, llegado ese momento, lo más importante no es mantener el latido del paciente, sino es mantener la dignidad de esa persona que nos está dejando. Y para eso hoy organizamos este comité denominado, este tema denominado enfoque de fin de vida en el paciente oncológico crítico, y traigo una planta de conferencistas excelentes. Iniciamos con el doctor Daniel Molano. Él es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de las clínicas Cafán, es, perdón, déjenme y pongo silencio aquí esto. El doctor Daniel Molano es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de Clínica Cafán. Les decía que es el director del comité científico de altitud de la AMSI y es intensivista de la Fundación CETIC. Agradezco mucho la invitación y la aceptación de la doctora Melisa Reyes Rueda. Ella es especialista en medicina interna, es especialista en dolor y cuidados paliativos, es magíster en bioética, trabaja también con nosotros en la Fundación CETIC y nos va a contar un tema muy interesante: el sufrimiento intratable en estos pacientes. Algunas estrategias de manejo que van a ser valiosas para nuestra experiencia en la atención de los pacientes oncológicos. Y terminamos con la experiencia de la enfermera Laura Luengas. Ella es profesional en enfermería, es magíster en cuidados paliativos, es especialista en dolor, trabaja también junto con la doctora Melisa en la unidad funcional de dolor y cuidados paliativos en la Fundación CETIC. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el doctor Daniel Molano. Él en este momento no puede estar con nosotros, nos compartió su conferencia a través de un video, pero va a estar para las preguntas. Y para esto les quiero recordar que tienen el chat por si quieren hacer las preguntas desde este momento, nosotros las vamos anotando, o si no, al final vamos a tener 15, 20 minutos de preguntas para que ustedes puedan interactuar con los conferencistas. Entonces, Alejandro, empezamos con el video del doctor Daniel Molano. Bienvenidos nuevamente para todos y buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Daniel Molano, soy médico especialista en cuidado intensivo en el Centro de Tratamiento de Investigación en Cáncer CETIC, en el Hospital de San José y en la Clínica de Los Cobos Medical Center. Quiero agradecer a los organizadores de este webinar, donde vamos a tocar aspectos claves del manejo del cuidado paliativo y del fin de vida en pacientes oncológicos. Entonces, mi conferencia en este momento, con la que quiero compartir conceptos desde el cuidado intensivo, del rol del intensivista para el manejo o la definición del fin de vida de los cuidados paliativos en el paciente oncológico. Como ustedes saben, digamos, los aspectos del manejo del cuidado intensivo han explorado nuevas tendencias aparte simplemente del cuidado del paciente, de la calidad del cuidado del paciente, o de prolongar o darle sobrevida a un paciente crítico, y ha involucrado aspectos como el cuidado, el manejo del fin de vida de estos pacientes, los costos en el cuidado de la atención, aspectos como la calidad en la atención, obviamente el manejo o
o la sobrevida del paciente sigue siendo, digamos, fundamental, pero dentro de estos aspectos de humanización y calidad se ha involucrado mucho el cuidado de la familia o la familia como parte integral del cuidado de estos enfermos, y esto ha dado un giro a que no solamente es prolongar la vida del paciente, sino hacerlo con calidad y hacerlo con cuidados de dolor, cuidados de los síntomas que tiene el paciente, aliviar el sufrimiento de los pacientes, y esto, digamos, se ha involucrado cada vez más en la atención en UCI. Este editorial del Intensive Care Medicine pues nos habla de esto y nos habla como del nuevo paradigma en la atención en cuidado intensivo. Muchos pacientes que son adultos y que ingresan a un hospital pues requieren cuidados paliativos, más o menos el 80-88% de los pacientes. Los pacientes neurológicos, digamos, son más propensos a tener este tipo de atención o requerir este tipo de atención. Hay deficiencia en las herramientas para identificar los pacientes que requieren o que están presentando necesidades de cuidado paliativo. Digamos, los puntajes en las herramientas que existen pues nos hablan de una alta mortalidad después del egreso de estos pacientes en la UCI, entonces posiblemente la calidad de vida que tienen después de su egreso pues no es buena y tiene una alta mortalidad. Hay una necesidad actual de esta evaluación del dolor, el malestar, las necesidades emocionales del paciente y su familia. Y a los pacientes oncológicos, digamos, por la creencia de que no se beneficiaban de ingreso a UCI, la probabilidad de ofrecer cuidado paliativo en UCI es muy baja, no hay muchos registros, y esto cada vez ha cambiado un poco más de la integración de estos servicios en los cuidados intensivos. Hay pacientes que requieren unos soportes, digamos, avanzados en su atención, como ECMO, ventilación mecánica, cirugías, digamos, oncológicas, paliativas. Entonces, digamos, no hay una certeza si estos pacientes también son candidatos a dirigirse hacia los cuidados paliativos desde su ingreso. Hay una tendencia a que la limitación del esfuerzo médico o la aplicación de cuidados paliativos se haga después del ingreso de los pacientes. Ustedes ven en este reporte, más o menos un 20% de los pacientes es esa definición o de futilidad fisiológica se realiza después del ingreso a la UCI. Como ustedes ven, la mortalidad de esto es muy alto, o sea, es un paciente que ya posiblemente no tiene ninguna posibilidad ni ofreciéndole el cuidado intensivo de sobrevivir. Y mientras que ustedes ven los pacientes que se hace al ingreso o previo al ingreso, que es mucho menor ese porcentaje, pues tienen unas posibilidades, digamos, o una mortalidad mucho menor, porque a veces el cuidado o los cuidados intensivos avanzados deterioran más rápido la condición vital de un paciente, y posiblemente ofrecer unos cuidados menos agresivos pueda llevar a que esos pacientes no tengan una mortalidad en la UCI al menos tan elevada. Entonces hay condiciones que pueden hacer que uno le haga un screening a estos pacientes antes del ingreso. Ustedes ven aquí que el cáncer en estadio 4 es una patología, digamos, que tiene una mayor relevancia para definir el inicio de cuidados paliativos concomitante a la atención de los pacientes. Ese es otro mito que hay que eliminar, y es que ofrecer cuidados paliativos es no hacerle más dentro del cuidado intensivo. Y vamos a ver que hay una paradoja y que eso está cambiando también un poco, que se pueden ir en paralelo, y eso va a tener una mayor posibilidad de alivio del sufrimiento y, digamos, inclusive de sobrevida al egreso de la UCI. Hay condiciones como la irreversibilidad, la edad avanzada, la futilidad cualitativa, la limitación previa, sobre todo en pacientes neurológicos, que tienen un mayor peso, digamos, en el deterioro clínico y en la posibilidad de ofrecer cuidado paliativo que la simple patología oncológica per se. Entonces, digamos,
tener objetivos contrapuestos entre el cuidado crítico y el cuidado paliativo. Este era como el concepto previo que se tenía, y es que en el cuidado intensivo el objetivo principal es prolongar la vida del paciente y un objetivo secundario es aliviar el sufrimiento. Mientras que para el paliativista o para el grupo del cuidado paliativo, el objetivo primordial es aliviar el sufrimiento y en un segundo objetivo puede ser salvar o prolongar la vida del paciente. Digamos, este modelo pues se basa en que se ofrezca a un paciente una alta intensidad de cuidado intensivo al comienzo y una baja de cuidados paliativos, y a medida que van disminuyendo la intensidad del cuidado crítico se vaya aumentando el cuidado paliativo. Esto puede llevar a eso que vimos al comienzo, que es una alta mortalidad en la UCI de pacientes en quien se ofrece el cuidado paliativo posterior al ingreso, ya cuando hay una irreversibilidad fisiológica y cuando ya, digamos, el objetivo del cuidado crítico ha disminuido. Entonces, un modelo, digamos, integrativo es donde el cuidado paliativo está integrado dentro del cuidado intensivo en la unidad, puede ser por el mismo personal de UCI con conocimiento de cuidado paliativo y no simplemente como interconsultas a un equipo externo de cuidado paliativo que viene, ve el paciente, deja las órdenes y se va. Este modelo consultativo de interconsulta, digamos, son válidos los dos, pero es mucho más razonable tener un modelo integrado dentro de la UCI. Con ese modelo integrado yo puedo, desde que ingresa el paciente, ir en paralelo entre el cuidado curativo, el cuidado intensivo y el cuidado paliativo, y ir ofreciendo terapias de alivio del sufrimiento y del dolor del paciente, de calidad de la atención, de integrar la familia dentro del manejo, y ya cuando, digamos, el cuidado intensivo llegó a un punto donde ya no puedo ofrecerle más al paciente, en ese momento intensifico el cuidado paliativo, pero no lo empiezo de cero. Y con esa intensificación puede ser que el paciente tenga o una recuperación, en caso de que el cuidado intensivo disminuya porque el paciente va mejorando, o en caso de que disminuya el paciente fallezca, ese cuidado paliativo va a ofrecer una mejor atención para el paciente. Hay definiciones, la Sociedad de Cuidado Intensivo Europea ha avanzado en esto y nos saca esa guía de recomendaciones, donde nos da definiciones de qué es suspender el tratamiento, retirar el tratamiento, directrices anticipadas de voluntades anticipadas del paciente, el cuidado de fin de vida. Y en el cuidado paliativo pues nos comenta que la definición es la atención médica especializada para personas con enfermedades graves que se enfoca en ese alivio de síntomas y del estrés. Entonces el cuidado paliativo debe ofrecerse por personal, ya sea de cuidado intensivo con entrenamiento y capacitación en esto, en aliviar los síntomas. Y el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, y esto es muy importante porque la familia hace parte integral tanto del cuidado como del cuidado activo en un paciente de cuidado intensivo, como el cuidado en el fin de vida de este paciente, porque ellos van a entrar a un duelo posterior al fallecimiento, y ir preparando a esa familia desde la atención en UCI es fundamental para entender y aceptar ese desenlace del paciente. Entonces, cuando hablamos de fin de vida en UCI, pues usualmente hablamos de cuidados de cuidado paliativo, soportes clínicos, aspectos éticos y culturales, manejo de conflicto y apoyo del personal. El personal sanitario que atiende a estos pacientes debe integrar estos conceptos de alivio del sufrimiento, y posiblemente con eso se logre un entendimiento mucho más adecuado durante las rondas médicas, durante los procesos de fin de vida, durante las órdenes de no reanimación, de la futilidad clínica de los pacientes. Esto se habla y se introduce dentro del equipo sanitario que atiende el paciente desde el ingreso de los pacientes. No es como el paciente ya está mal, llamemos a cuidado paliativo, que ellos vengan, hagan sus órdenes y ya nosotros seguimos por otro lado retirando cosas. Digamos que muchas veces los equipos no aceptan eso, o sea, quieren seguir haciendo manejos clínicos alguna parte del equipo, otra parte ya está, digamos, consciente de que no es fútil
ofrecer más cosas a este paciente. Entonces esos conflictos se resolverían muy fácil integrando esto desde el ingreso de los pacientes. De saber cuándo la disfunción orgánica ya sobrepasa el tratamiento efectivo, cuando los objetivos terapéuticos ya son inalcanzables por el tratamiento que estamos usando, o cuando ya el soporte vital contradice el deseo del paciente o el deseo de la familia. Entonces en los pacientes oncológicos, digamos, ese manejo versus el cuidado intensivo y el cuidado paliativo pues no debe darse digamos, en acompañamiento de los dos desde el ingreso de los pacientes, y debe con esta referencia, digamos, de recomendación de los aspectos paliativos, debe indicarse desde que el paciente se le hace un diagnóstico oncológico. Muchas veces se considera que en el consultorio con el oncólogo se le indique al paciente que esa patología tiene alto riesgo de complicaciones, alto riesgo de ingresar a la UCI, las terapias, las inmunoterapias o quimioterapias que se le ofrezcan al paciente tienen complicaciones, alto riesgo de ingresar a la UCI, y que el paciente tenga claro eso y sus voluntades previas para definirlo. Las voluntades cuando el paciente ya está inconsciente, asfixiado, choqueado, digamos, en ese momento no es el momento ideal para decidir si se le hace o no a un paciente y estar llamando a un oncólogo a ver si en ese momento el paciente sí es candidato o no a recibir los cuidados intensivos. Digamos, el cuidado intensivo debe ofrecerse a una patología donde el pronóstico o el resultado del cuidado intensivo ayude al pronóstico del paciente y a su evolución, ya sea con la terapia nueva que se le va a ofrecer, o en caso de que llegue a un límite donde no hay más opciones terapéuticas y el paciente, pues el objetivo del cuidado intensivo no va a ser su recuperación, se le puede ofrecer entonces un cuidado paliativo, puede ser dentro de la UCI, pero con un objetivo claro de ingreso. También pues se debe ofrecer una atención aguda proporcional a la atención médica sin limitación de los recursos. No se debe prohibir la entrada de un paciente oncológico a la UCI, se debe ofrecer la atención con ese objetivo, consultar la voluntad del paciente o las decisiones del representante legal de ese paciente y hacer una colaboración paliativa con especialistas para mejorar esta calidad, pero desde el ingreso a la UCI, digamos, desde que se admisiona el paciente. Se ha tratado de hacer revisiones sistemáticas desde 2024 con las prácticas de cuidado paliativo dentro del cuidado intensivo. Se considera que se debe ofrecer a pacientes que tienen enfermedades críticas, que necesitan cuidados al fin de la vida con su familia antes, durante y después del ingreso a la UCI. Esto es un concepto que ha cambiado. Identificar qué factores facilitan o dificultan la prestación de dichos cuidados dentro de la UCI y qué prácticas de cuidado se ofrecen a estos pacientes. Esta revisión pues encontró más o menos 40 estudios, se incluyeron para dar sus conclusiones. Desde el 2011 al 2023 ha sido como constante la publicación de este tipo de estudios en pacientes en cuidado intensivo, en pacientes con cáncer. Es poca la información que se tiene. De estos 40 artículos hay 3 de pacientes oncológicos. Entonces, digamos, dentro de la preparación previa al ingreso se debe dar, digamos, con un pronóstico o estimar o predecir las escalas pronósticas del paciente con todo el equipo y encabezado por el senior clínico de la unidad o el jefe clínico de la unidad, y determinar, digamos, un pronóstico claro con el paciente y con el equipo de trabajo. Hacer esta comunicación con el equipo y con la familia temprano desde el ingreso del paciente, dar una discusión de ese pronóstico, centrar esa comunicación en la familia y en el equipo que va a atender al enfermo y tomar decisiones desde el ingreso, antes del ingreso del paciente, si se conoce el caso, de lo que se va a hacer, de las metas terapéuticas que se van a tener
hablar eso con la familia y tomar decisiones y dar tiempos de manejo. Se puede hacer una prueba terapéutica con el paciente oncológico, decir vamos a hacer este manejo en 24 o 48 horas, reevaluamos si el manejo ha dado algún resultado y tratarlo con el equipo tratante del paciente, hacer un plan de esto, documentar este cuidado en el registro clínico y dejar claro también cuándo cesar algunas intervenciones, cuándo es un límite para un soporte presor, cuándo es un límite para un soporte ventilatorio, y hacer pruebas terapéuticas, digamos, en el tiempo con este plan. Ya en el dar el tratamiento dentro de la UCI, pues se maneja el dolor, los síntomas, se permite una visita más prolongada de la familia, se resuelven dudas de la familia, se da una óptima hidratación y nutrición de los pacientes, esto no hay por qué suspenderlo, se le da un acceso, digamos, y un soporte espiritual y psicosocial si el paciente lo desea según su creencia. En la familia hay que anticipar ese estrés postraumático, la ansiedad o el estrés por el duelo que posiblemente está por venir, y eso, digamos, ese abordaje se da dentro de la atención en la unidad de cuidado intensivo. Digamos, evaluar mediante encuestas después de la atención con la familia, hacer un feedback con el grupo, si se logró cumplir las metas de cuidado del paciente, si se tuvo un manejo apropiado con el paciente, si hay algo para retroalimentar, y esto las familias lo agradecen. O sea, esto no se debe mantener oculto, se debe, digamos, hacer la interacción con la familia y digamos, tener franqueza en las decisiones y en el manejo que se dio. Y pues esta es toda la integración, digamos, de las rutas, tanto desde el ingreso al paciente, la hospitalización, el ingreso a la UCI, y después posiblemente hacer estas decisiones de cuidado con la familia, hacer esas decisiones posteriores, usualmente al egreso del paciente o a la muerte del paciente. En base a estas encuestas o a esta revisión se desarrollaron estas guías por la Sociedad Europea para el cuidado de fin de vida en el cuidado paliativo en la UCI general, no en pacientes oncológicos. Fueron 66 expertos internacionales, digamos, se dieron recomendaciones o se revisó la evidencia de manejo de los síntomas, proveedores de cuidado paliativo, estructuración de esto mediante guías o encuestas o listas de chequeo, y la administración de brochures o de información para la familia. Entonces se vio que había una variabilidad entre países que desarrollaban que contestaban estas encuestas, y que cada uno tenía una regulación nacional para el tratamiento o el soporte de fin de vida en la UCI. Digamos que se podía mejorar eso incluyendo más al paciente y a la familia, aparte de la legislación, digamos, o integrando esa legislación. En cuanto a la toma de decisiones, pues evaluar las preferencias y los valores del paciente es fundamental. La comunicación con el paciente y la familia es fundamental. Integrar los cuidados paliativos tempranos, desde el ingreso a la UCI o inclusive desde previo al ingreso, cuando se comentan los pacientes, y tener objetivos claros con el uso de herramientas validadas para evaluar estos síntomas. Hacer un programa de comunicación permanente entre el personal, lo que les decía, las rondas de comunicación diarias con el personal que atiende el paciente, o sea, nuestros compañeros, mediante herramientas escritas de listas de chequeo. Cuidado centrado en la familia, digamos, y personalizar cada caso, no rutinizar estas noticias o esta información de noticias de fin de vida. Tomar decisiones por un equipo multidisciplinario y efectuar rondas también con el grupo de trabajo para evitar el burnout o los conflictos entre el equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, dentro de las causas de disconfort en la UCI, pues está la intubación, las alucinaciones, las actividades, el ruido de la unidad, las actividades médicas de cambiar de posición, y esto el paciente, pues, digamos, lo refiere
Entonces todas esas medidas que causan disconfort uno debe reevaluarlas, si es necesario usar terapias de diálisis, vasopresores, etcétera, según el objetivo. A interrumpir estas terapias no causa disconfort a excepción de la ventilación mecánica, entonces uno debe suspender terapias que no requiere el paciente y reducir gradualmente otros soportes que sí pueden hacerlo y asociarlo al uso de sedaciones y de analgésicos. Entonces, digamos, ese rechazo de tratamiento versus la limitación del soporte debe ser una ficha que encaje entre la decisión entre el paciente y el médico. Debe ofrecerse manejo del dolor, control de la disnea, manejo de náuseas y vómitos, control de la ansiedad, manejo de las secreciones y retiro del soporte vital. Comunicación con el paciente, comunicación con nutrición, cuidados de la piel, prevención del burnout y hacer un algoritmo de decisión del fin de vida. Con el paso 1 es la valoración del objetivo y la futilidad de los tratamientos, exponer el caso en el grupo de trabajo, deliberar éticamente si hay manejo de futilidad en lo que vamos a hacer, decidir las terapias que se van a ofrecer, el tiempo de esas terapias, cuánto tiempo se va a ofrecer y planificar, digamos, posibles cursos evolutivos de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, la ventilación mecánica, hacer un retiro de la ventilación mecánica, se hace una configuración del respirador, se deja en modo espontáneo, se quitan las alarmas del paciente, se va reduciendo la FiO2, el PIB, la presión soporte, según el paciente tenga comodidad, pues se va también disminuyendo el soporte, se ajusta la sedación y si el paciente ya está cómodo se hace una extubación paliativa o se puede dejar un tubo en T con aire ambiente para el paciente y ese es como un ejemplo de un retiro de una. Entonces en este proceso pues digamos las sociedades han tenido publicaciones donde nos muestran cuáles son los aspectos a mejorar, por ejemplo en el caso del cuidado paliativo en la UCI, entonces la información y el conocimiento del grupo de trabajo se mejora con formación en cuidado paliativo en UCI, con estos webinars y con guías de manejo desarrolladas por la sociedad. Cuando hay ausencia de colaboración entre los diferentes profesionales, pues crear equipos multidisciplinarios con investigación y publicaciones en este campo, pues mejora esa interacción. Considerar el cuidado paliativo y la atención como áreas excluyentes, ya lo vimos que no, que debe ser un equipo de colaboración desde la UCI, desde el personal de UCI con capacitación en estos temas. Tener expectativas de curación poco realista se mejora con estas interacciones o sesiones clínicas de todo el equipo de apoyo. Desarrollar guías y protocolos y listas de chequeo con recomendaciones claras mejora esta interacción también. Y no tener en cuenta el sufrimiento de los familiares mejora con una comunicación más asertiva con la familia y evitar el desgaste profesional. Y en conclusión, digamos, el cuidado integral al fin de vida de estos pacientes oncológicos debe ser un desafío multidimensional. Las decisiones o la toma de decisiones deben basarse en cada caso en particular, especialmente en estos pacientes oncológicos, ya que las tasas de sobrevida de ellos han aumentado. El enfoque debe basarse según la terapia que esté recibiendo, según la intervención quirúrgica que esté recibiendo. Deben ser procesos centrados en el paciente y en la familia y se debe incluir a la familia para las intervenciones psicosociales de estos pacientes. Debe haber una comunicación empática y respetuosa y eso debe ser esencial respetando la voluntad del enfermo siempre. Y la formación del personal que atiende a estos pacientes en las UCIs, ya sea UCIs oncológicas o UCIs polivalentes, donde se atienden pacientes oncológicos, debe implicar el conocimiento de estas definiciones, de estos conceptos, de la normativa local y de la interacción con otros grupos externos.
pero todo el personal, enfermería, terapia, medicina, personal en entrenamiento, debe conocer estos términos, estas definiciones y estos conceptos de cuidado paliativo. Muchas gracias, esta es toda la presentación, estaré atento a preguntas sobre estos temas. Agradecemos al doctor, agradecemos al doctor Daniel Molano por compartir con nosotros su experiencia. Creo que para reforzar algunos de los comentarios y mensajes que son muy positivos para nosotros que trabajamos en las unidades oncológicas de cuidados intensivos, yo creo que lo más importante es no tener miedo a hablar de el fin de vida con los pacientes y con las familias. No hay que ser sujetos a la espontaneidad. Sí es cierto que debemos individualizar, pero debemos estar preparados para manejar esta situación tan difícil en las unidades de cuidados intensivos. Recuerden que para nosotros puede volverse una situación rutinaria, pero para esa familia va a ser el último momento que van a recordar de la vida de su paciente y de su familiar. Así que debemos estar preparados. El segundo mensaje es que los pacientes oncológicos en condición de cuidados paliativos no es una contraindicación absoluta para ingresar a la UCI siempre que tengamos un objetivo claro. Recuerden que nosotros funcionamos bajo un principio de proporcionalidad terapéutica, donde teniendo en cuenta el pronóstico, la situación aguda y las condiciones que lo llevan a la unidad de cuidados intensivos, si lo podemos resolver con nuestros elementos de una manera rápida, clara, contundente, los podemos recibir. Y el último mensaje, que fue la introducción de Daniel y que me parece muy valioso y que probablemente ahora Melissa y Laura nos lo van a compartir, es olvidar que ese modelo antiguo en contravía de los objetivos del intensivista y del paliativista. Probablemente el modelo actual es un modelo conjunto donde los objetivos se comparten desde fases tempranas de la atención del paciente. Entonces quería reforzarle esas tres conclusiones. Ahora, Melissa, te doy la bienvenida. Nos vas a compartir un tema que para nosotros también es valioso y es cómo podemos enfrentar, ya llegado ese momento, cuando el paciente enfrenta esas condiciones de sufrimiento, cómo podemos abordarlo de la manera más científica, ética y humana posible. Entonces, Melissa, te cedo la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Víctor y a todos los de la Junta Directiva, de verdad, a la invitación a mí, a la jefe Laura. Gusto a todos, mi nombre es Melissa Reyes Roda, como es el doctor Víctor. Soy médica internista, tengo un fellowship en cuidados paliativos y también soy magíster en bioética. Y hoy, junto a la jefe Laura Luengas, que es enfermera profesional y magíster en cuidado paliativo, nos vamos a dar una charla desde el punto de vista de nuestra unidad en CETIC, dado que en nuestro día a día todo lo que vemos es frente oncológico, ¿cierto? Creo que hay que empezar diciendo, como dijo el doctor Víctor, que me gusta mucho la charla del doctor Molano, donde nos hace ver a todos que paliativos y UCI no van en sentido contrario, ¿cierto? Somos un equipo multidisciplinario y que si hacemos todo en conjunto, todo es más llevadero. También, como dijo el doctor Víctor en su intervención, creo que es fundamental conocer desde el punto de vista científico cómo uno puede orientar un manejo a manejo de soporte, un manejo de fin de vida. Siempre el temor está, siempre el miedo a hacerlo mal está, siempre el miedo al familiar está. Muchas veces uno tiene esa incertidumbre en el día a día, pero nuestra labor con la jefe Laura es mostrarles que si uno tiene una rigurosidad en los temas, si uno tiene un algoritmo muy bien establecido, todo es más, no fácil, pero sí más llevadero en ese sentido de las cosas. Entonces el día de hoy vamos a hablarles de fin de vida, porque creo que es fundamental saber qué es fin de vida. Ustedes lo ven mucho, muy frecuentemente en UCI, sobre todo en CETIC vemos muy frecuentemente los pacientes en fin de vida en la unidad de cuidado intensivo. Vamos a también a saber o a entender muy bien qué es acción paliativa, que es una parte del manejo en fin de vida muy frecuente realizado. Y vamos a ver también algo muy corto de eutanasia, porque creo que es fundamental separar esos términos, porque mucha gente los confunde y puede generar una serie de errores que son en realidad muy frecuentes. Entonces, cuando uno habla de fin de vida en cuidado paliativo, como ustedes saben muy bien, cuando uno habla de fin de vida, habla de las últimas semanas o meses de vida de un paciente. Cuando usted ve la literatura y ve las guías ESMO, las guías ASCO, las guías de la NSN,
casi que ninguna guía le da a uno un tiempo establecido de que es fin de vida. Simplemente lo enmarca en un tiempo de semanas o meses de un paciente que tiene una muerte inevitable como parte de la enfermedad, en este caso, oncológica, ¿cierto? Cuando uno habla de fin de vida, siempre debe hacer un diagnóstico clínico del fin de vida y ustedes van a ver, como sabemos todos y como todos somos médicos, la mayoría que somos acá médicos y enfermeros, ustedes pueden ver cómo hay unos síntomas que son tempranos y tardíos. Y obviamente uno en el día a día, sobre todo en el cuidado intensivo, tiene no sé si la dificultad o tiene la intermediación de que hay soporte vasoactivo, ventilación mecánica invasiva, una serie de soportes que pueden alterar ese tipo de síntomas, pero en realidad si uno es estricto con la literatura los puede evaluar y puede ver, por ejemplo, cómo el estado de conciencia, la oliguria o anuria, la ausencia de pulsos, etcétera, hace parte del diagnóstico clínico del fin de vida. Como ustedes pueden ver al lado izquierdo, hay una sigla que es PPS, te las vamos a ver más adelante, y les voy a decir qué quiere decir eso, porque en paliativos uno se basa mucho en la funcionalidad del paciente. Cuando uno mira lo que dice la guía de qué hacer o cómo diagnosticar el fin de vida, dice uno siempre busque escalas pronósticas que ayuden a ser preciso en ese diagnóstico. Ninguna escala es 100% sensible o específica, ¿cierto? Pero es una herramienta válida que nos ayuda a objetivizar y nos da tranquilidad el diagnóstico siempre del fin de vida de un paciente. Es como les contaba hasta el PPS, que es un score de funcionalidad que como ustedes pueden ver es muy parecido al Karnofsky, que va de 10 a 100%, y entre más alto el puntaje, el paciente está como de funcionalidad. Ustedes pueden ver cómo se evalúa la actividad de enfermedad del paciente, el autocuidado, la ingesta de alimentos, el nivel de conciencia y el nivel de deambulación. Así uno puede calcular en porcentajes de 10 a 100% la funcionalidad de ese paciente. ¿Por qué esta y no, por ejemplo, el Karnofsky? Porque para hacer la escala pronóstica paliativa, que es el siguiente, perdónenme acá no me pasó, esta que es el PPI, que traduce índice paliativo pronóstico, y esta escala nos pide siempre que hagamos el puntaje con el PPS. Entonces, esta escala que les muestro yo a ustedes acá el día de hoy es una escala que nos permite evaluar en tiempo, de manera objetiva, la sobrevida de un paciente. En mi fellowship aprendimos que para nosotros fin de vida es un puntaje de esta escala mayor o igual a 6. ¿Y por qué es fin de vida? Porque me da un pronóstico menor a 3 semanas. ¿Listo? La escala mide el nivel de funcionalidad y la escala anterior de 10 a 20, más postrado este paciente en cama, pues más puntaje tiene el paciente de PPI. El estado de la ingesta oral, para que sepan ustedes, sobre todo en UCI, si un paciente está con sonda nasogástrica o conducción parenteral, el puntaje es normal, o sea, es cero. El edema ausente o presente, la disnea en reposo y el delirio. Yo hago la escala pronóstica, calculo los puntajes y si dan un puntaje mayor o igual a 6, supone que está en un diagnóstico de fin de vida. Sin embargo, como es el doctor Víctor Nito y el doctor Molano, que es algo fundamental para nosotras en cuidado paliativo, es que me hago siempre, en forma de verlo, 3 preguntas que me ayudan a saber si lo que estoy haciendo está bien o mal, por así decirlo, a grosso modo. Entonces, siempre preguntamos, porque tiene el paciente reversible, les hago la pregunta. ¿Una ITU es reversible? ¿Una neumonía es reversible? ¿Un sangrado digestivo es reversible? Si es reversible, es un punto a favor para manejar al paciente en cuidado intensivo, ¿cierto? ¿Cuál es la funcionalidad previa de ese paciente? O sea, me refiero previo al evento que tiene actualmente paciente agudo. Y después de eso me pregunto siempre, ¿qué pronóstico tiene la enfermedad del paciente? Con esas 3 preguntas yo puedo saber en qué está mi paciente, si debo hacer un manejo o no de cuidado crítico y si al contrario se debe reorientar a manejo de soporte de ese paciente. Entonces les traigo aquí un ejemplo que para mí es fundamental y es que lo uso muy frecuentemente y es como tengo 2 pacientes, ambas, digamos que son mujeres, con neumonía. Ambas tienen diagnóstico de cáncer de mama, ¿listo? Ambas tienen 40 años, para hacerlo aún más difícil. La paciente del lado izquierdo, la paciente número 1, tiene un ECOG previo de 2, o sea que es una paciente que es, desde el punto de vista funcional,
deambula, camina, come sola, tiene un nivel de funcionalidad bastante considerable. La paciente número 2 tiene 3 a 4, ¿cierto? En ambas, la intención del manejo es paliativa, ¿cierto? Pero la número 1, la intención del manejo da sobrevida de 2 años y en la número 2, sobrevida de 3 meses. Pero ustedes pueden ver cómo, si tengo una paciente con neumonía, la número 1, por ejemplo, si yo le hago, si está la gente postrada en está atención del estado de conciencia, tiene disnea por la neumonía, está con edemas por la sobrecarga de líquidos y tiene delirium por la neumonía, el puntaje media mayor igual a 6. Diría, ¿está en fin de vida? Yo diría, no, ¿cierto? En cambio, el número 2, que está postrada en cama, funcionalidad muy baja, de COP 3 o 4, que tiene una quimio paliativa, que tiene sobrevida de 9 a 3 meses, en ese paciente el contexto es muy diferente del número 1 y ahí yo evaluaría la necesidad o no de hacer un manejo que revierta sus síntomas, ¿cierto? Sus síntomas, no, perdón, su patología de base. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre que uno hace el PPI, que es la escala paliativa pronóstica, uno debe estar seguro que es una herramienta de último recurso, ¿cierto? Porque uno puede dar el diagnóstico de fin de vida a una paciente que ponga antibiótico hoy y a las 8 horas no está en fin de vida. Claro, o sea, uno si toma, hace intervenciones en la paciente es porque uno considera que todos que hablamos, la reversibilidad, el pronóstico del paciente y de sobrevida, nos dan para un manejo en cuidado intensivo. Siempre que uno tiene un paciente que está en cuidado, que está en fin de vida, hay que preguntarse qué continúo y qué quito, ¿cierto? Porque uno siempre tiene la necesidad de saber, dejo el antibiótico, dejo la insulina, dejo el manejo para la disnea, qué se debe dejar y qué se debe quitar en un paciente que está en fin de vida. Les traje este resumen porque en realidad eso nos da para una charla completa. Siempre uno tiene que pensar que continúa todo aquello que logre un control adecuado al síntoma del paciente. Les pongo el ejemplo de la paciente anterior del lado derecho. Esta paciente que yo tiene con 3 o 4, que tiene una disnea severa asociada a la neumonía, cáncer de mama, tiene dolor, yo le voy a dejar a la paciente de manejo todo lo que tiene la paciente que controle sus síntomas. Por el otro lado, vamos a suspender todo aquello que no contribuya. Les pongo un ejemplo. Como es paciente con cáncer, está postrada en cama y uno le hace los factores de riesgo, siempre o casi siempre requiere enoxaparina, ¿cierto? Un ejemplo. Si es diabética o la paciente tiene la neumonía procesiva que se va a reorientar, siempre está en ese limbo de intermedio e uso de antibióticos también. Pero siempre está del lado derecho de suspender, como ustedes pueden ver en la diapositiva, antihipertensivos, antidiabéticos, nutrición, que en realidad no aportan nada en el control de síntomas. Uno siempre también tiene que considerar o siempre debe optar por dejar el anticonvulsivante en el paciente porque es un manejo sintomático también. Como les contaba, siempre está en la zona gris las transfusiones y el antibiótico, eso está muy debatido. En realidad la evidencia para neumonía y todo es muy floja, no, en realidad no hay una evidencia contundente que nos pueda decir que se deben o no dejar para el manejo de los síntomas, no para revertir la enfermedad. Y como les contaba, sí o sí uno suspende todo aquello que no genere ningún beneficio para ese paciente en control sintomático. Bueno, muy buenas noches. Como les presentaba el doctor Víctor, la doctora Melisa, mi nombre es Laura Luengas. Soy enfermera profesional con magíster en cuidado paliativo y coordino con el doctor Carlos Rodríguez, que también es médico paliativista en el CETIC. Bueno, entonces, para hacer un poquito del tema y un panorama antes de tocarle el tema de los síntomas más comunes al final de la vida, que quería tocar el tema que ya ha hablado Melisa Reyes y el que tocó el doctor Molano, y es que es muy importante conocer nuestros pacientes en el momento del diagnóstico, y eso nos permite a nosotros darle una continuidad del manejo, el control de los síntomas cuando se presenta, tenga el tratamiento que tenga, sea curativo, sea paliativo. Es ya un término obsoleto decir que el cuidado paliativo llega solamente al final de la vida. ¿Y por qué? Porque es importante el control hasta para la adherencia a los tratamientos. Entonces, no solo acompañamos al final de la vida, eso es algo que debemos que cambiar un poco ese chip, sea donde estemos en la unidad de cuidado intensivo, sea en hospitalización o en lo ambulatorio. El enlace que tenemos con oncología o con todas las otras especialidades es vital,
porque como les decía, acompañamos el control de los síntomas, mejoramos la adherencia hasta la supervivencia. En este caso, pues vamos a hablar del final de la vida, que es un tema difícil de hablar y que generalmente no es un chip que tenemos el personal que trabaja en la unidad de cuidado intensivo. Lo digo porque trabajé en la unidad de cuidado intensivo mucho tiempo antes de tomar la decisión de ser paliativista. Y esto es un reto, entonces dentro de los retos es ser muy honestos y acompañar. Cuando yo logro acompañar a un paciente desde el diagnóstico, logro hacer lo que hablaba el doctor Molano y eran las voluntades. ¿Qué me gustaría a mí que pasara con mi paciente o qué me gustaría a mí que pasara si yo me enfermara, ¿cierto? Y eso es una voluntad que se le puede dar tanto al paciente oncológico como al paciente sano, como a nosotros. Entonces es muy, muy importante Buenas noches. lograr esa conexión. Entonces, es lograr ver, y más adelante les contaré una historia de cómo uno puede planear el final de la vida y cómo hay personas que tienen ya definidos qué les gustaría cuando llegara. Y de eso depende cuando damos la información oportuna y la damos clara. Como decía el doctor Víctor, hay que decir las cosas y quitarnos el temor de hablar del fin de vida. Entonces voy a hablar tres temas importantes, que son los síntomas, cómo controlamos los síntomas y cuál es la vía de administración idónea en el final de la vida, como el rol de la enfermera. Entonces, para iniciar, ¿qué síntomas son los que encontramos más comúnmente? Y según la literatura, al final de la vida, el dolor es el principal. 30 al 75% de los pacientes presentan dolor. Y es muy importante hablar de este tema porque es uno de los síntomas que más le preocupa al paciente y la familia. Cuando la gente sabe que va a morir, lo primero que pregunta es, ¿me va a doler al morir? Y de esas intervenciones depende lo que vamos a explicar y educarle al paciente. Nosotros nunca podemos decirle al paciente que no le va a doler, pero sí es importante decir que cuando se presente el dolor, vamos a acompañarlo para controlarlo y que si el dolor es de difícil manejo, tenemos alternativas para controlarlo. Y todo lo que vamos a hacer es mitigar el sufrimiento. Encontramos náuseas y vómito más que todos los pacientes con enfermedades, con el cáncer gastrointestinal, disnea en un 20 o un 70%. No quiere decir que estos síntomas que hoy les toco son todos los presentan o algunos presentan uno que otro. El delirio lo encontramos ya al final de la vida, estamos hablando de los 3 a los 5 días finales y podemos encontrarlo en un 90% porque puede haber un delirium que es patológico de la enfermedad o puede haber un delirium farmacológico y es porque vamos a encontrar algunos medicamentos que van a acompañar el final de la vida, como las infusiones con opioides para el control del síntoma o las sedaciones paliativas que más adelante les hablará la doctora Melissa un poco más. Y la respiración ruidosa se presenta entre un 12 y un 80%, que es al final y no va siempre acompañada de los otros síntomas. Más adelante les tocará el tema de la respiración ruidosa, que es importante que cuando hacemos la educación al paciente y la familia de lo que se puede presentar al final de la vida, seamos 100% honestos, es muy bueno decir qué se puede presentar y qué no se puede presentar, porque puede pasar que si algo se presenta y yo no lo dije, es algo que genera ansiedad al familiar y al paciente y hace una desconexión con el médico especialista, con la enfermera o con todo el equipo interprofesional que está encargado del cuidado. Hay veces que la omisión de algunas cosas no está bien dada porque podría limitar muy bien ese acompañamiento y ese enlace terapéutico con el paciente y la familia. Siguiente. Cuando hablamos de disnea, somos conscientes que la disnea es un síntoma que se puede autorreportar y es porque lo vemos y es evidente. Yo ingreso a una habitación y automáticamente sé que el paciente tiene disnea, aunque él no me lo refiera. Eso se puede manejar la causa subyacente, pero es muy importante explicarle al paciente y la familia que yo voy a mejorar sobre todo la parte de sentir lo que genera el ahogo.
Es decir, yo voy a nublar la posibilidad de lo que siente el paciente frente a la disnea. No voy a retirar la disnea. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros dejamos dosis bajas de opioide y el paciente mejora con la dosis baja, pero el familiar refiere es que yo sigo viéndolo ahogado. Entonces es muy importante decirle a la familia que nosotros no vamos a retirar la disnea porque es natural el proceso del final de la vida y de la enfermedad, pero que estamos haciendo un cuidado en el sufrimiento del paciente y es quitar la posibilidad de sentir el ahogo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues preguntándole al paciente, ¿usted se siente ahogado, se siente mejor? Y vamos ajustando lentamente la dosis. Importantísimo, nosotros acompañamos al final de la vida, no aceleramos el proceso del fallecimiento. ¿Y por qué lo digo? Por eso es que nosotros progresivamente ajustamos la dosis del opioide o la dosis del sedante, porque nosotros necesitamos dosis que nos permitan el control del síntoma sin pasar más allá de lo que está éticamente propuesto. Y pues es todo lo que va a mejorar el confort y mitigar el sufrimiento. Entonces hay que hacerlo progresivamente y con cada paciente es diferente. Vamos a encontrar pacientes al final de la vida que son mis pacientes de dolor, de difícil manejo, que han tenido múltiples dosis múltiples vías de administración de opioides y dosis elevadísimas. Por ende, al final de la vida no vamos a encontrar que sean tan tolerantes que sean tan intolerantes al opioide, que la gente le tiene temor y dice, no, de pronto es que se nos duerme mucho. Hay pacientes que van a necesitar dosis muy altas para lograr el efecto que deseamos y por eso es que hay que hacer todo el cuidado diferenciado. ¿Y cómo podemos hacer que mejore? Yo siempre le digo a la familia, hay que tratar mucho la ansiedad del paciente y de la familia. Nosotros trabajamos en conjunto con el equipo de salud mental porque uno de los roles más importantes es aceptar que por eso existen especialidades y hay áreas que se encargan de acompañarnos, áreas como cuidado paliativo, como salud mental, psicología, psiquiatría, que nos acompañan en el control de estos síntomas y si ya no lo controlamos, pues el apoyo de las benzodiazepinas, sedación paliativa. Siguiente, por favor. ¿Y qué es la respiración ruidosa? La respiración ruidosa es la acumulación de secreciones traqueobronquiales y se presenta mucho el paciente en los últimos 3 días de vida porque el paciente empieza a tener una desconexión, está más somnoliento, entonces tiene una disminución en la habilidad de deglutir todas esas secreciones que quedan en la cavidad oral. Es importante explicarle a la familia por qué pasa esto y la importancia de no seguir dando líquidos ni dar vía oral, porque eso es uno de los retos que más adelante les contaremos y es que para la familia es muy difícil quitar la alimentación. Entonces, hay veces que dan sorbos de agua o dan alimentos y el paciente está somnoliento y siempre hay que decirles que el riesgo alto es de broncoaspirar y que no queremos acelerar el proceso del fallecimiento. No siempre es asociado a la disnea, sí se presenta en los 3 días de vida, al final de la vida, pero no se presenta en todos, pero sí es un síntoma común y nosotros lo manejamos con medidas farmacológicas como es la iosina por administración para la disminución de la producción de las secreciones o los inhaladores como el bromuro de patropio que también nos ayudan en todo este proceso. Siguiente. Y por eso les hablaba de que hay vías de administración que nosotros generalmente siempre trabajamos en la unidad de cuidado intensivo, tenemos una facilidad y es que si los pacientes no tienen un acceso venoso periférico, tienen un acceso venoso central y eso nos permite a nosotros pues tener un manejo de los síntomas controlado porque pues hay menor dificultad de pérdida de acceso venoso. Entonces nosotros trabajamos mucho con el grupo de accesos vasculares del CETIC y es que en las condiciones de estancia hospitalaria, que es por fuera de la unidad de cuidado intensivo, o si en la unidad de cuidado intensivo se presenta pacientes al final de la vida que pierden un acceso venoso, tenemos una vía de administración segura que podemos administrar casi todos los medicamentos para el control de los síntomas, que solamente se requiere una punción y que no genera ningún tipo de sufrimiento y es de acceso rápido.
no puede seguir pasando en ninguna estancia hospitalaria, que esperemos hasta el otro día que venga el especialista en accesos vasculares para pasar líneas medias para controlar los síntomas, y tampoco puede pasar que sigamos limitando los procesos de las sedaciones paliativas a un acceso vascular o un acceso endovenoso, porque también es importante reconocer que las sedaciones paliativas también se pueden administrar vía subcutánea. Siguiente, por favor. Y cuando les hablo de medicamentos, la imagen que les pongo es importante tanto cómo se coloca como todas las posibilidades de administración que tengo. Y si lo notan, realmente casi todos los medicamentos que tengo en el listado son medicamentos para el control de los síntomas. Entonces, si nos vemos, y como decía la doctora Melissa, cuando yo direcciono un paciente y tomo la decisión de solo el control sintomático al final de la vida, yo no necesitaría tener un acceso o una línea cuando lo pierdo y necesito tomar uno nuevamente, porque yo no voy a necesitar algo que tenga por riesgo vascular o por la osmolaridad algo de mejor calibre. Entonces es muy importante, porque les pongo la imagen, porque a todos nos dieron una teoría, y es que la vía subcutánea se coloca a la 45 grados, pero les cuento que cada paciente es diferente y vemos en oncología muchos pacientes caquéticos. Y con la caquexia es muy difícil dejar una vía subcutánea a 45 grados. Hay que moldear un poco la mente y cambiar un poco la perspectiva de lo que solamente conocemos como teoría y empezar a aplicarlo, quitarnos la mentalidad de que el catéter subcutáneo no se le puede poner a un paciente que es caquético porque no tiene tejido graso. Es importante que sepan que sí se puede colocar, que se puede demorar un poco más la absorción y que más que todo al paciente le puede doler un poco más la administración del medicamento que a un paciente que tiene mejor capital graso. Entonces es muy importante decirle al paciente al momento de poner la vía subcutánea que esto puede doler de 3 a 4 días después de colocarlo, mientras hacemos colchón cutáneo, que es la memoria de donde se está administrando la dosis. Siguiente, por favor. Que es también importante, yo no necesito catéteres de amplio calibre para administrar medicamentos al final de la vida. Por ende, es muy importante reconocer que al final la vía subcutánea solo necesita 2 catéteres, es el catéter 22 y el catéter 24. El 22 generalmente se le coloca a todos, el 24 son para los pacientes que tienen una caquexia extrema y que es mucho más difícil colocar la vía subcutánea. Siguiente. Que no podemos administrar por esta vía, dipirona, paracetamol, bueno, antibióticos lo pongo en interrogante porque pues al final de la vida hay que pensar si realmente necesitamos el antibiótico. El único anticonvulsivante, y el anticonvulsivante se puede dejar porque ayuda en el control del síntoma que genera la convulsión. Nosotros no podemos dejar convulsionar a un paciente porque está al final de la vida, y si es la opción, tenemos el levetiracetam que se puede administrar vía subcutánea. La única importancia es que hay que diluirlo y pasarlo lento. Y la hidratación se puede hidratar el paciente y se puede administrar las infusiones. Importantísimo saber que solo solución salina, estrosal 5 y lactato de Ringer. Con el lactato de Ringer el catéter nos dura menos de 15 días, pero nos funciona muy bien. Siguiente. ¿Y por qué les hablo de la hidratación al final y les hago esta conexión? Porque, bueno, está principalmente el tema de nutrición y es el miedo a la inanición. Hablar con la familia frente al tema de dejar al paciente sin vía oral y sin nutrición es uno de los retos más grandes que tiene el profesional de la salud, hacer entender que la nutrición en este momento no es una opción, no tiene un beneficio y si tiene riesgos y tiene mayor sufrimiento si yo doy otras opciones. Estoy hablando de la nutrición enteral o la parenteral, tener que pasar un catéter o una vía para poder administrar una nutrición parenteral en la unidad de cuidado intensivo, pues no está el riesgo así tan alto porque siempre tienen una vía central, pero cuando no se presenta esa vía, no tiene necesidad. Nosotros ponemos una nutrición parenteral para hacer una represión y porque sabemos que va a necesitarlo para un tratamiento, pero si no lo hay, pues no hay que ofertarlo. La nutrición enteral tiene un riesgo enorme porque la nutrición enteral, aunque se pasa primero el sufrimiento del paso de la sonda, no es nada agradable.
Segundo, la nutrición, aunque ya va a pasar vía enteral, tiene un riesgo de todas formas de generar reflujo gastroesofágico y pues broncoaspiraciones secundarias, ya que el paciente se mantiene postrado en cama. ¿Qué podemos hacer? Negociar. Si el paciente está alertable y podemos compartir y se le explica a la familia, si usted puede hablar con él y está alertable, usted puede darle alimentos, alimentos en texturas que las pueda tolerar y no se atore, y adicionalmente lo que quiera. Aquí no hay limitación en lo que la persona quiere comer, pero sí es importante decirle al familiar que dentro de todo no deben comprar cantidades extremas. Un paciente al final de la vida quiere un sorbo, aunque sea de Coca-Cola o del postre favorito que se comía antes, pero hay que explicarles que no se deben comprar 3 postres o 4 botellas de gaseosa, porque muy posiblemente va a ser un sorbo el que le va a dar el confort que esperamos, y eso es lo más importante. Y la hidratación es importante evaluarla, porque también nos dicen, bueno, si no le va a dar comida, hidrátelo porque se va a deshidratar. Y de eso depende también que los pacientes, cuando están postrados en cama y en estas condiciones oncológicas, tienen mucha retención hídrica, y el problema es que empiezan a hacer edema de miembros inferiores, las ascitis recurrentes, y toca entonces hacer constantemente el drenaje de este líquido para el confort del paciente, y adicional todo lo que son las secreciones respiratorias, derrames pleurales, que requieren funciones adicionales y que generan mayor sufrimiento. Por ende, por eso la vía subcutánea es una de las mejores, y es porque yo no necesito diluir los medicamentos para administrarlos vía subcutánea. Y las infusiones van a ir a una dosis continua, entonces yo no necesitaría tampoco un amplio calibre y podría absorberse de igual forma. Siguiente, por favor. Y hoy les traigo una historia, y la historia es porque este paciente lo conoció toda la clínica. Realmente lo pongo porque la unidad de cuidado intensivo también lo conoció en su momento, y es contarles la experiencia de cómo cambia conocer un paciente desde el diagnóstico a la realidad de hoy. Y este paciente yo lo conocí desde el diagnóstico, un paciente con una enfermedad, un carcinoma de recto, que venía con una intención netamente curativa, venía con intención para iniciar tratamiento de quimiorradio para poder hacer reducción del tumor y poder retirarlo. Una vez se hace el control, la masa creció en vez de disminuir de tamaño, esa masa se dirigió al psoas y a la parte sacra, por ende no se puede operar el paciente y nos toca tomar otras decisiones. Al paciente no solo lo conozco porque pues ingresó a la ruta de soporte, sino porque desde que ingresa, él ingresa con un dolor a nivel rectal de difícil manejo, por lo cual necesitó múltiples medicamentos en diferentes presentaciones de opioides vía transdérmica, vía oral, teniendo que para el primer egreso salir con una vía subcutánea para la administración de un opioide potente, hidromorfona, y hacemos la primera conexión de educación en domicilio, un paciente profesional veterinario y su esposa enfermera, que fue un reto menos difícil, pero un reto obviamente constante, porque una cosa es ser profesional y otra enfermero y conocer, y otra es vivirlo a experiencia como lo tenía que vivir la esposa de mi paciente. Pasamos 1000 retos, fue muy difícil manejar el dolor, tan difícil que por eso lo conoce la unidad de cuidado intensivo. Pasó con el diagnóstico de todo el mundo de un uso inadecuado del opioide, y éramos muy conscientes que el paciente tenía un dolor de muy difícil manejo, tanto que llegó una dosis de hidromorfona de 3 miligramos IV cada 4 horas, con más o menos 6 a 7 dosis de rescate sin control del síntoma. Fue muy difícil, así que con el equipo multidisciplinario tomamos una decisión de llevar al paciente a la unidad de cuidado intensivo para iniciar una infusión con ketamina para reiniciar los receptores de dolor, y nos fue exitosamente porque el paciente sale de la unidad de cuidado intensivo logrando una dosis pequeña de morfina, 9 gotas a 10 gotas cada 4 horas, sin ninguna dosis adicional, uno que otro 2 rescates. Entonces, eso es un trabajo que hemos hecho y que hicimos con el paciente. ¿Y por qué lo traigo hoy? Porque nosotros un día nos sentamos a hablar cuando se tomó la decisión de que iba a ser paliativo, y tomamos
eh, dos direccionamientos, y uno era trabajar en el empoderamiento que iba a tener la esposa con su vida y sus hijos, porque ella era una persona que dependía para hacer todo con su pareja, pero él ya no iba a estar y teníamos que hablar que qué iba a pasar cuando él no estuviera, temas muy difíciles de tocar. Y dos, él me solicita a mí que su voluntad era que si se podía, cuando él llegara al momento del fin de vida, fallecer en su casa con su esposa y sus hijos. Y su última hospitalización fue el reto más grande, llega con una obstrucción maligna completa, con múltiples episodios eméticos y un dolor abdominal desesperante, tanto que pues dentro de eso fue un reto grande, requirió una sonda nasogástrica para drenajes, se demoró en decidir el paso de la sonda 3 días, porque nosotros no obligamos, acompañamos, aconsejamos, pero aún así si el paciente refiere no quererlo, pues no lo hacemos. Y eso también es muy importante frente al acompañamiento. Y ya lo que al final tomamos de decisión fue que con la condición que él tenía, que también tenemos que tener claro, como médicos, como enfermeros, nosotros tenemos la decisión de notificar si el paciente no tiene cómo trasladarse al domicilio, pero si lo tiene hay que brindar las medidas. Nosotros iniciamos un proyecto institucional que se llama Infusores de Dolor. Él es nuestro primer paciente con infusor de dolor en domicilio y se decidió porque con eso iba a tener el fin de vida en su casa. Se hace conexión con un prestador de salud, un proveedor que le hace los recambios en su ESCA. Él se va con este infusor, dura un día en la institución evaluando que sí funcionara bien. ¿Por qué vía se va? Por vía subcutánea. Como ustedes lo ven, se ve cercano al catéter implantable, pero es una vía subcutánea. Se conecta este equipo, el paciente tiene 2 recambios más en la casa, fallece a los 10 días con una sedación paliativa con infusor en casa por agitación psicomotora. Es una experiencia de todo lo que hacemos desde la unidad funcional, cómo pasamos por todas las unidades funcionales asistenciales del CETIC y cómo hoy podemos llevar a un paciente de fin de vida a hacer que su voluntad se cumpla en el domicilio con su familia. Siguiente. Bueno, entonces, ya después de hacer el diagnóstico de fin de vida de un paciente, evaluar los síntomas que tiene el paciente, saber qué manejo dejamos, qué manejo continuamos y qué manejo quitamos, la pregunta es, ¿todo paciente en fin de vida requiere sedación paliativa? Y esto es fundamental, sobre todo en cuidado intensivo, porque siempre yo les pregunto a ustedes, si un paciente tiene un boom de 100 y está sedado por la encefalopatía que le da el boom de 100, ¿ustedes creen que qué se da del paciente? Entonces, siempre que uno tiene un paciente que está en fin de vida, debe hacer esta pregunta y saber en realidad qué paciente lo requiere y no. Y para poderlo saber, hay que tener en cuenta unas definiciones. Siempre cuando uno habla de fin de vida o habla de sedación, habla de síntoma refractario. Es síntoma que yo, a pesar que he hecho de todo, le he manejado las intervenciones que tengo a la mano, dosis máximas toleradas para el paciente, no puedo en realidad poder controlar sus síntomas. En ese entonces o en ese momento que el paciente tiene, por ejemplo, disnea severa maligna asociada a un cáncer de pulmón, tiene opioide potente a dosis altas, en infusión continua, manejo con terapia respiratoria, manejo con nebulizaciones y todo el manejo que yo tengo que hacer para disnea maligna. En ese momento, yo, aunque hice todo lo que puedo hacer y no lo controlé, es un síntoma en realidad refractario. ¿Y qué hace que el síntoma sea refractario? Como les decía acá, esas tres definiciones que yo puedo hacer, no manejo el síntoma del paciente, que puede haber algo que genera mayor intolerancia a los síntomas o que el tiempo que tengo para manejar el síntoma no me puede dejar continuar con su manejo. Entonces, perdón, ¿qué no me pasa? ¿Qué es sedación paliativa? Sedación paliativa es una medida siempre de último recurso que se utiliza para poder aliviar el síntoma refractario del paciente. ¿Yo qué hago con la sedación paliativa? Que yo busco es inducir un estado de inconsciencia del paciente que él no perciba el sufrimiento. Luego les digo, tengo un paciente que tiene sedación natural por un boom elevado,
por una alteración electrolítica o por ahí una enfermedad oncológica, ¿para qué lo voy a ceder? ¿Cierto? Yo siempre cedo, como digo y lo insisto, de último recurso, siempre buscando un síntoma refractario que no puede manejar y siempre buscando inducir un estado de inconsciencia. ¿Yo con qué cedo un paciente? Siempre hay que tener en cuenta que se da con en su primera línea benzodiazepinas. Uno puede encontrar en literatura propofol, otro tipo de medicamentos, pero lo que quiero dejar claro en esta charla del día de hoy es que uno no se da con opioides, ¿cierto? Entonces, si el señor tiene una infusión continua de hidromorfona, morfina, fentanilo para el manejo de la disnea, para el manejo del dolor, esa infusión es para el manejo de sus síntomas. Para yo poderlo sedar, uso, en este caso, midazolam, que es primera línea en Colombia para manejo de para sedación paliativa, en infusión continua para poder buscar así alterar el estado de conciencia del paciente. Yo cuando soy un paciente, tengo que evaluar siempre RAS. Yo tengo que tenerlo tan sedado de manera que yo pueda encontrar ese equilibrio entre que el paciente tenga el síntoma controlado con la sedación mínima posible. A qué me refiero? Si no tiene una disnea severa, un dolor severo o tiene delirio, un hiperactivo, pues lo voy a sedar. Yo lo cedo dependiendo del control del síntoma. Yo no quiero, como decía la jefa Laura, que sea más rápido el proceso. Mucha gente nos dice a mí, a la jefe Laura, en ronda, doctor Carlos, en la ronda del CETIC, como a veces nos dicen como, no, pero Meli, es que el señor sigue vivo. Y uno dice, sí, es que la sedación no es para que sea más rápido el proceso. La sedación se hace siempre y cuando tenga un síntoma refractario y buscando, como les digo siempre, alterar el estado de conciencia para aliviar el sufrimiento del paciente. Cuando uno habla de estación operativa, siempre está la pregunta que nos hacemos la mayoría de personas que trabajamos en salud y es el doble efecto. En realidad, si yo pongo una infusión de midazolam en un paciente que está con una enfermedad terminal, no puede ser que sea más rápido el proceso. Y en realidad, pues los estudios, aunque son muy viejos y no son muy contundentes, han demostrado que la sobrevida en realidad con sedación y sedación es la misma. Como ustedes pueden ver al lado izquierdo, yo siempre les cuento esto, los síntomas que más se sedan en la literatura es el delirio hiperactivo. Yo no he sedado nunca por delirio hiperactivo. En mi experiencia comparativista corta, pero lo que he tenido nunca se daba alguien por delirio hiperactivo, sí mucho por disnea y por dolor. El estrés psicosocial también se ha referenciado en la literatura, pero en realidad tampoco nunca lo he hecho y solamente se ha dado a un paciente por emesis refractaria. Y como ustedes pueden ver al lado derecho, como les decía yo, en Colombia, para nosotros en paliativos, primera línea de sedación paliativa siempre es midazolam. Puede haber haloperidol, puede haber propofol. La morfina no es sedación paliativa, pero ahí lo ponen porque también se usa como sedación, pero en realidad no está indicada. Y como les digo, siempre, pues midazolam. Cuando uno mira la literatura, y como les decía este estudio, que aunque no es reciente lo que tenemos para poderles mostrar, ustedes ven cómo la sobrevida con sedación o sin sedación operativa es la misma. Yo les pregunto a ustedes, si tengo un paciente que está en fin de vida, un dolor refractario, síntoma refractario, sea dolor, disnea, delirio hiperactivo, que es refractario, que está despierto y sufre por su síntoma y que le he dado todo para poder manejar y no puedo controlarlo, ¿por qué no sé darlo, cierto? Si la sobrevida de una y la otra es la misma, que es real, que lo ideal es que uno, previo a que el síntoma sea refractario, hablar con el paciente y preguntarle si él acepta la sedación debe ser consensuada con el paciente y en teoría lo correcto sería firmar siempre con el paciente informado de que se acepta la sedación paliativa en ese paciente. ¿Qué pasa? Llega a la UCI o llega a piso en un estado ya sin capacidad de tomar decisiones y uno como médico y como enfermería toma la decisión de sedar al paciente. Pero desde el punto de vista ideal siempre es consensuada con el paciente y su familia y previo a que el síntoma sea refractario como tal. Entonces, cuando uno habla de fin de vida, tiene una gran variedad de pacientes y síntomas en ese fin de vida, pero como les digo, no todos se ceden. Porque el mensaje claro siempre es para ustedes, de todo como les digo en cuidado intensivo, que uno llega a la UCI y el paciente está muy malito, si se reorientó, se decidió manejo de soporte, y nos dicen, bueno, me limité la sedación. Yo digo, ¿pero qué le vas a sedar si está dormido actualmente? Como uno lo dice, le dice siempre a la familia, está dormido solito, para que lo vaya a dormir más porque ya está dormido por la enfermedad de base, ¿cierto? Entonces siempre hay que tener en cuenta que nos toca
tener claridad de los síntomas erróneos de que se manejan en el día a día y es sedación paliativa con morfina, ¿cierto? Entonces siempre dicen, no ves que está sedado con morfina, tiene infusión de morfina continua, se ha sedado, ¿cierto? Y digo, no, la morfina lo que pide es para el manejo del síntoma, sea dolor o sea disnea. También siempre saber que nos dicen como paciente en fin de vida, valoración por paliativos para sedación, para infusión de fin de vida. Dice uno, no todo fin de vida requiere sedación paliativa, ¿cierto? Y como les decía, también es muy frecuente que se confunda el término de reorientar a fin de vida. Yo puedo meter reorientarlo a manejo de soporte porque se estudió no más quimio, no más radio, no cirugía, no manejo en UCI, pero no quiere decir que sea fin de vida. Acuérdense que el fin de vida se hace con escalas pronósticas y ya con una medida de último recurso en un paciente. Sigue la. Para finalizar ese tema de sedación paliativa es muy importante que conozcamos que esto no se oferta. Esto no es como un catálogo de servicios que yo le doy a un paciente. Realmente es un tema que el paciente debe tocar, es un tema que se debe tocar cuando es la necesidad. Por eso hablamos de las voluntades anticipadas. Ahorita más adelante vamos a hablar de eutanasia. La eutanasia no se oferta, la eutanasia es una decisión del paciente y él la debe preguntar. Y no lo digo porque no sea proeutanásica, ninguna de esas cosas, sino que es realmente el proceso como debe darse para que sea efectivo y para que podamos intervenirlo de forma oportuna. Y les digo lo de la sedación, porque la sedación no es una decisión del paciente de llamar al especialista y decirle, doctor, yo siento que ya me quiero sedar hoy. Como les decía la doctora, es una decisión médica por un síntoma refractario que no hemos podido controlar. Y cuando les hablo de mi rol de enfermería es que nosotros somos un equipo, tenemos médicos intensivistas, médicos internistas, médicos generales, enfermeras, auxiliares. Todo este equipo está entrenado para saber y conocer sobre el fin de vida, pero a veces se nos pasa de lado todo el personal administrativo y se nos olvida que tenemos personas de servicios generales, personas de lavandería, de alimentos que también deben tocar la puerta e ingresar a esas habitaciones. Y hace unos días lo hablábamos con una de las líderes que es la organizadora de todo este servicio y me dice que para ellos es una carga muy fuerte el tener que golpear y no saber o qué decir o cómo hablar. Y eso es muy importante, no dejar de lado el personal administrativo de estas áreas y saber cómo intervenirlos y acompañarlos. Todos somos seres humanos. El día que yo tomé la decisión de ser paliativista, sabía que iba a trabajar con lo más difícil para nuestros pacientes y para nuestra familia, y era acompañar el día de la muerte, al final de la vida. Y el día que tomé esa decisión sabía que, aunque no es fácil, la debo acompañar y debo saber qué debo decir en esos momentos. Pero no quiere decir que a mí no me duela o que yo no me cargue o que esto no lo tenga que hablar con alguien, y es importante que sepan que todos los que trabajamos en el sector salud tenemos que hablar y que tenemos que expresar lo que sentimos, porque queramos o no, no es fácil manejar estos pacientes, no es fácil tomar la decisión de acompañar al final de la vida y no es fácil escuchar al familiar cómo sufre por un ser querido, es ponernos en el lugar del otro. Y lo que les quiero decir es que todo este plan de enfermería y el equipo interprofesional se encargan el control de los síntomas, en dar confort, en dar medicamentos analgésicos para el dolor, en medicamentos para las secreciones, en decirle no a muchas cosas, no a antibióticos, no profilaxis antitrombótica, no toma de signos vitales. Qué dificultades para enfermería no pedirle al colega que le entregue con signos vitales. Yo le pido por favor a todos los profesionales que entiendan que no se vuelve a exigir que me tiene que entregar con signos vitales el paciente de fin de vida. Los signos vitales no se toman y se le explica al familiar el por qué no se toman, y es porque si yo no voy a hacer nada con este signo vital, es decir, si la tensión está bajita y no le voy a pasar líquidos para subirla,
Yo no tengo ningún beneficio y si genero un sufrimiento y un disconfort cuando tomo los signos vitales. Eso pasa igual con los paraclínicos. Si yo punciono, tomo sangre y evidencio lo que ya sabía que estaba anémico, pero no voy a transfundir, no tiene ningún beneficio hacerlo y sí un sufrimiento. Todo lo de las medidas de antidelirium, pues la unidad de cuidado intensivo es la número uno en el tema de delirium y trabaja mucho en este tema en el CETIC y pues tiene muchas medidas en el tema y eso es algo que hay que valorar desde el área, el acompañamiento permanente. Somos una unidad de cuidado intensivo de puertas abiertas y hemos permitido que la familia acompañe al paciente en este proceso y es algo que nos ha ayudado bastante. Retiros de sondas vesicales y sondas nasogástricas. No puede pasar que un paciente al final de la vida que tenga una retención urinaria, un médico decida solicitar el paso de una sonda vesical cuando sabemos que es algo esperado al final de la vida. Se hacen cateterismos vesicales cuando un paciente al final de la vida tiene tanto dolor por el mismo globo vesical que lo requiere, y esos son cateterismos según la necesidad. Y la sonda nasogástrica, si le genera confort al paciente y no le molesta, se deja. Si vemos que no hay drenaje ni nada, se retira. Hidratación de la piel importante, protección de las prominencias óseas, el paciente no se abandona, se acompaña. Cambios de posición, importantísimo. Tengo una obsesión con la higiene oral que no se imagina, ni es que para mí un paciente con la boca sucia significa que no ha tenido el cuidado de enfermería que necesita. Y es muy importante, todos los pacientes al final de la vida hacen apertura de la cavidad oral, se reseca la boca, se reseca la lengua y los labios, y eso no se puede permitir. Si un paciente está sedado, no va a morder. No le pido al paciente que esté despierto que le limpie la boca porque tiene riesgo de que lo lacere, pero si el paciente está sedado, usted puede limpiar con una gasa y con una solución la boca y aplicar una vaselina para hidratar los labios. Todas estas medidas me generan confort. Y dejemos la palabra de paliativos llegó porque no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, hay que acompañar al final de la vida y controlar los síntomas y es el mensaje que hoy les quiero dejar con mi charla. Hay mucho que hacer, paliativos es importante, paliativos acompaña en el momento más difícil de la vida de los familiares y sobre todo del paciente. El micrófono, el micrófono. Perdón, ¿ahí me escuchan? Yo creo que ya en horas de Sí. tiempo, nos quedan 5 minutos, no cansamos a realizar todo lo de eutanasia. Les traigo esto ya para terminar porque no alcanzamos a verlo todo como quisiéramos, pero es para entender y saber que sedación paliativa es algo totalmente diferente a eutanasia. Muchos médicos y enfermeras consideran cuando uno habla de sedación paliativa de un paciente que está en fin de vida, que no quiere reorientar, que está, confunden los términos también toda la familia con eutanasia y son cosas que son en realidad totalmente diferentes. Bueno, eh, cuando uno habla de eutanasia, hay que saber qué es distanasia y qué es autotanasia, ¿cierto? Distanasia es aquel intento de mantener la vida a toda costa, o que uno habla de futilidad, lo que uno llama eh, eh, fútil o desproporcionado en un paciente. Cuando uno habla de eutanasia, uno siempre habla de morir de manera natural, acompañado de cuidado paliativo, y entonces dice uno, ¿de eutanasia qué es? ¿Cierto? Cuando uno ve la definición de eutanasia en la literatura y en latín es la buena muerte. Entonces la pregunta ¿es en realidad buena muerte? Es lo que les quiero preguntar a ustedes el día de hoy como parte de este proceso. Cuando uno habla de la definición ya teórica de los cuidados paliativos, a veces también es un poco contundente y siempre hablan de que un médico por administrar un medicamento mata de manera intencional a una persona. Como ustedes pueden ver y como yo lo expliqué al inicio, de sedación paliativa, la sedación no busca acelerar nunca el proceso de fin de vida de un paciente o de muerte, si la eutanasia sí busca que el paciente fallezca de manera inmediata. Bueno, entonces ustedes van a ver las diferencias entre cada una de estas definiciones. Eso lo pueden ustedes buscar en la literatura. Existe una guía colombiana de eutanasia, que es la del 2015, que es la más reciente de todas, y ahí van a poder encontrar ustedes lo que implica una solicitud de eutanasia y qué se debe hacer en cada paso a paso para poder hacerla y que sea como tal aprobada por el Comité de Eutanasia.
Eso lo me va a saltar un segundo. Como usted les muestro aquí los requisitos que tiene el paciente para poder pedir eutanasia, es que la enfermedad de condición médica sea enfermedad crónica e irreversible, el sufrimiento del paciente, se ha tenido no manejo por cuidados paliativos, que el paciente persista con su solicitud de escrita de eutanasia, evaluarse por psiquiatría y psicología capacidad de decidir de un paciente, que tenga un segundo concepto de, según su especialidad de base, según su enfermedad, perdón, de base, o sea, en este caso por oncología, y hacer una junta que nos vaya a dar como tal ese manejo integral, esa evaluación integral del paciente. No les voy a mostrar, como ustedes pueden ver, el número uno es enfermedad en estado terminal, el número dos habla del sufrimiento del paciente, no habla de sufrimiento, habla de sufrimiento físico, mental, social, espiritual y existencial. Es demasiado, sí, son demasiados evaluaciones. Uno siempre en paliativo se enfoca en el sufrimiento físico, salud mental, pues en el mental, pero como ustedes pueden ver, existencial, espiritual y social también hacen parte del sufrimiento. Y pues uno cómo puede medir en un paciente con todo oncológico el sufrimiento, pues es muy, el sufrimiento existencial o espiritual en realidad es algo muy complicado. La número tres, en teoría, todo paciente que tiene que pide eutanasia debe tener evaluación por cuidados paliativos o se puede negar también a ella. La número cuatro, que en un tiempo de 25 días el paciente persista con la solicitud de eutanasia. Y el número cinco es que pueda ser evaluado por psiquiatría y psicología para poder evaluar su capacidad de decisión. La sexta es que un comité científico par del comité que ve de los médicos que ven, que ve el paciente, en este caso, cuidado paliativo, oncología clínica, psicología y psiquiatría, evalúen eso del paciente. Y la séptima requisito es que se haga una evaluación integral de cada caso. Como ustedes pueden ver, salido, eso ha sido algo muy mediático a nivel nacional, han salido miles de resoluciones, miles de decretos, y como ustedes pueden ver, ha habido un cambio en el contexto de enfermedad terminal en eutanasia. Como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, se adicionó a la definición de eutanasia o de eutanasia que sea enfermedad incurable o avanzada, perdón, incurable avanzada. Por ejemplo, pues de acá descompensada, diabetes tipo 2 insulino requiriente, que tenga hipertensión arterial, una ACV. Si uno es estricto, todo eso cabría en la definición de enfermedad incurable avanzada. Y por esa razón, ahora en la solicitud de eutanasia se puede permitir que sea no solo puede terminal, sino también para que tenga una enfermedad incurable avanzada. Entonces, para que ustedes vean, eso es algo en realidad, un tema que nos puede dar para tres charlas más de eutanasia, tres charlas más de cuidado paliativo, tres charlas más de sedación paliativa. Como ustedes pueden ver, la sedación paliativa es una indicación médica que uno hace como médico y con enfermería para poder evaluar ese paciente que tiene síntomas refractarios, que no se puede controlar y que tiene como objetivo controlar los síntomas del paciente. Nada más. La eutanasia es pedida por el paciente, una indicación médica que uno nunca, como dice jefe Laura, uno nunca la oferta, ¿cierto? Y tiene como medida final la muerte del paciente. Entonces, para que ustedes vean cómo el término de sedación paliativa y el término de eutanasia no tienen nada en común, son totalmente diferentes y cómo cada término es inadecuado hacerlo intercambiable. Eso es el tema del día de hoy. Muchas gracias. Daniel, Melissa y Laura, les agradezco muchísimo, Laura, compartir con nosotros su experiencia tan valiosa. Quiero felicitarlos por la claridad de sus conceptos. Creo que en el chat no hay preguntas, pero por supuesto porque la mayoría del mensaje transmitido fue de una manera muy clara. En lo personal, creo que nos aportaron iniciativas muy valiosas para nuestra práctica. Eh, para terminar, creo, tenemos una pregunta para el doctor Daniel, que ya nos acompaña en el momento. Y creo que, Daniel, de pronto, si nos podrías dar una recomendación desde tu experiencia para las personas que quieran desarrollar un plan de fin de vida, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones que nunca deben faltar y cuál es la manera más fácil de poder implementarlas? Buenas noches a Víctor, a Melissa, a Laura y a todos los participantes. Eh, bueno, muchas gracias por permitirme hablar de estos temas que manejamos día a día y que desde el cuidado intensivo hemos ido incluyendo.
en digamos, en el manejo de fin de vida de los pacientes, no solo oncológicos, sino pacientes críticos en general. Y yo creo que un protocolo desde la UCI debe tener pues tres aspectos claves. Uno es que esté claro el pronóstico y los objetivos de tratamiento de los pacientes. Y esa claridad se da desde el ingreso, desde el ajuste del pronóstico, dadas las condiciones día a día del enfermo. O sea, es diferente el pronóstico de un paciente con un cáncer en etapa 2 3 con una quimioterapia o una inmunoterapia, al ingreso a la UCI. Ese pronóstico puede empeorar o mejorar dependiendo de la respuesta clínica. Y eso, y esa, digamos, esa claridad debe ser global. Nosotros hacemos una revista multidisciplinaria diaria y si tú defines que un paciente tiene ya una evolución muy tórpida, que no va a poder sobrevivir, pero el personal de enfermería, de terapia, de nutrición, de psicología, de paliativos, el grupo tratante, no está de acuerdo con eso, queda en el ambiente y no se logra conformar un protocolo adecuado, como que se está obrando, se está actuando individualmente. Entonces debe ser discutido por todo el equipo y aceptado. Hay casos donde pues habrá divergencias, se lleva evidencia actual. No es una carrera contra el tiempo, o sea, definir un fin de vida a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, es independiente, o sea, hay que tomar el tiempo adecuado para definirlo desde el punto de vista médico. Una vez eso está claro, yo creo que hablar con la familia y con el paciente es fundamental. O sea, una comunicación honesta, compasiva, clara, lo que decía Laura. Por ejemplo, las alarmas se quitan en los monitores, no se toman signos vitales, o sea, no se está ocultando nada, se está dando una información que creemos que es la que hay que darle a la familia y al paciente y tener en cuenta pues, obviamente, el paciente. Y lo tercero es el control del sufrimiento, controlar la analgesia, la sedación, las medidas de confort, la angustia espiritual del paciente, o sea, permitir que si él desea que entre un sacerdote, un pastor, lo que quiera, digamos lo que quiera, para descansar espiritualmente. Yo creo que esas tres cosas son las que forman un programa. Ya los medicamentos, ya las acciones son ajustables y digamos cada grupo puede actuar dependiendo de de su práctica usual, pero yo diría que esas tres cosas son fundamentales. Daniel, muchas gracias. Creo que para cerrar, les pido de pronto responder a estas dos preguntas de manera puntual. Una sería para Melissa. Melissa, la pregunta la hace el doctor Barciela. Doctor Barciela, me alegra saludarlo y gracias por acompañarnos. Eh, Nos pregunta que le ejemplifiquemos la objeción de conciencia del médico para realizar eutanasia. Es decir, ¿puede el médico actuar o hacer eutanasia con unos pacientes? Sí, y con otros no. Esa es la pregunta. Ok, bueno, doctor, buenas noches. En realidad, uno tiene objeción de conciencia de eutanasia, ¿a tiene o no la tiene? ¿Cierto? En cada institución hay un comité, pues se pone el comité de eutanasia, el paciente hace solicitud de eutanasia, va al comité de eutanasia, el comité aprueba o se aprueba la solicitud de eutanasia y tiene un listado de médicos que no tienen objeción de conciencia y deciden aplicar la eutanasia. Entonces, si uno tiene objeción de conciencia, no puede salir ese listado, pues porque no la podría aplicar nunca. Pero no es que sea selectiva para uno sí o para uno no. Uno podría, en el transcurso del tiempo, cambiar de opinión. O sea, hacerlo y luego querer hacerlo más o viceversa. ¿Sí? Pero no hace parte que yo escojo a quién sí se la aplico, a quién no se la aplico. No. O sea, uno tiene que tener establecido su objeción de conciencia a favor o en contra y así estar en la lista de cada institución que aplique contra la eutanasia. Doctor Barciela, y para complementar a Melissa, la objeción se puede establecer no solamente a nivel individual, sino también a nivel institucional.
Nosotros en este caso en el CETI, que somos un hospital oncológico, pues no practicamos eutanasia. Quería complementar eso. Melissa, muchas gracias. Y por último, para Laura, la pregunta de Diana, una vez definido que el paciente está en esta etapa de fin de vida, ¿por cuánto tiempo se suele mantener en la UCI bajo este enfoque? Bueno, este es un trabajo en equipo, realmente es una decisión tanto del personal de la unidad de cuidado intensivo como el trabajo colaborativo con cuidado paliativo. Eh, lo cuento dentro de la experiencia, nosotros no somos muy directos de decir el paciente se tiene que ir ya a hospitalización. Hacemos un trabajo multidisciplinario y en muchas ocasiones nos sentamos a hablar el intensivista que está de turno, la paliativista y la enfermera de paliativos en mi caso, y hablamos con el familiar. Hay veces que el familiar dice que desea realmente no salir de la unidad de cuidado intensivo. Y dentro de eso son voluntades. Uno tiene que mirar cómo puede objetivizar el manejo de estos pacientes. Idealmente, pues es el confort que le brindamos. Si lo podemos establecer en manejo con la unidad de cuidado intensivo, por eso digo que es muy importante escuchar el rol del intensivista en este tema y de ver cómo él podría dar la opción de dar continuidad. Yo sé que ellos tienen una clasificación en la unidad de cuidado intensivo de los pacientes que se quedan, en internación tienen pues los pacientes que son críticamente, los pacientes que están en intermedios o los pacientes que están código en la institución código loto. Entonces es muy importante hablar como equipo y definir. A veces el mismo familiar solicita no hacer ese traslado y yo creo que es algo que hay que respetar dependiendo obviamente pues de este direccionamiento. Laura, muchas gracias. Y Diana, sí, para complementar un poquito el mensaje de Laura, nosotros en este momento, y como les decía en una de las intervenciones, lo último que nosotros hagamos es lo último que van a recordar las familias. Así que separamos lo administrativo de esa atención humanizada y damos preferencias a las expectativas del paciente y de familia. Quería cerrar con eso. Finalmente, les agradezco a todos los presentes. Felicitar de nuevo a los conferencistas, Melissa y Laura, unas conferencias excelentes. Casi el 100% de todas las personas que estuvieron presentes estuvieron hasta esta hora. Les agradezco mucho y si tienen algunas preguntas, pues nos los pueden dejar en el chat y lo responderemos después vía correo. Les deseo buenas noches a todos y nuevamente invitados a la AMSI y al Comité de Oncología Crítica. Daniel, Laura, Melissa, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.